7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hablar, como les decía, de economía. Hubo la semana pasada declaraciones del ministro de Planificación de Política Económica, el economista Diego Borja, que causaron inquietud en los medios económicos. El ministro Diego Borja, entre otras cosas, dijo que el gobierno, y esta es una cita textual, el gobierno prepara una serie de medidas para frenar la fuga de capitales que al momento amenaza la dolarización. Dijo que hay una salida de capitales del Ecuador hacia otras plazas. Por ello es importante tener un grupo de medidas que defiendan la liquidez. Las autoridades, dijo, estiman que los últimos meses han salido hacia Panamá unos 1.200 millones de dólares. Tenemos que cambiar el micrófono del economista Abelardo Pachano. Sí, adelante, por favor, Javier, cámbiale. Yo mientras tanto lo sigo citando al ministro Diego Borja. Nos preocupa, dijo él, que esta descapitalización, o sea, esta fuga de estos 1.200 millones de dólares hacia Panamá, ponga en riesgo el propio sistema financiero, porque si se deja de dar crédito para que se mueva la economía, al final quedaremos vulnerados todos. Y dijo también que aparentemente la salida de fondos busca resguardar los intereses de los bancos, sacando capitales hacia espacios offshores, hacia paraísos fiscales. Está aquí el economista Abelardo Pachano, un experto en temas económicos. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Bien, Jorge. Los bancos han sacado 1.200 millones de dólares hacia paraísos fiscales para resguardarse sus intereses. No, Jorge, es una desafortunada, para no calificarle de otra manera, declaración del ministro Borja, y creo que es una también forma absolutamente equivocada de interpretar los hechos económicos. Cuando el gobierno a la final reconoce que hay una crisis, luego de varias declaraciones previas en las cuales determinaba que lo que sucedía en los Estados Unidos no importaba porque no le iba a afectar al Ecuador. Pero cuando finalmente dice, estamos frente a una crisis, reconoce que tiene dos problemas fundamentales. El uno, que tiene un déficit fiscal grande, que hay que manejarlo, que hay que recortar el gasto, que hay que revisar toda la política pública. Y segundo, de que hay un déficit de la balanza de pagos, que es un déficit creciente y que en los años 2007 y 2008, como resultado de la actual política económica, había crecido a un nivel equivalente a 7.500 millones de dólares. Y que ese déficit tiene dificultades de financiamiento. Cuando el gobierno reconoce que tiene dos problemas de esa naturaleza y de que el Ecuador va a perder en el año 2009 aproximadamente 6.000 millones de dólares por la caída de precio del petróleo, de las otras exportaciones privadas, de las remesas de migrantes, etcétera, a la final lo que está diciendo es que nosotros vamos a tener menos recursos y de que el sistema financiero ya no va a poder seguir manteniendo la dinámica y el crecimiento que tuvo en años anteriores. Ya no hay dólares, ya no hay tantos dólares como habían antes. Entonces lo que está ocurriendo... Perdóname, no hay tantos dólares porque el gobierno se gastó 31.000 millones sin crear reservas. Porque no solo que no se crearon reservas, sino que se utilizaron las pequeñas reservas que estaban en formación y que tanto trabajo político costaron formarlas. Las dos reservas de estabilización petrolera fueron incorporados en el año 2009 al presupuesto del Estado y se ha utilizado con la libertad con la que el ministro de Finanzas y el gobierno puede hacerlo, de tal manera que desde el punto de vista de función pública, de actividad pública, el Estado ecuatoriano no tiene más recursos que las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, vinculadas con los saldos de las cuentas públicas, porque dentro de esas reservas también están los fondos del IES y el encaje bancario. Y solo el sistema financiero privado fue el que mantuvo las reservas de los depositantes y que han sido criticados por el gobierno al decir que esos fondos que están en el exterior se deberían traer al Ecuador para precisamente prestar más a los sectores productivos. Cuando esa es la única garantía que tenemos todos los ecuatorianos y los depositantes, de que en circunstancias tan delicadas y graves como las que estamos viviendo, tenemos unas reservas a las que podemos acudir cuando precisamente no hay financiamiento en la balanza de pagos. Entonces, la reducción de los depósitos en el sistema no es un producto de una acción deliberada del sistema bancario, sino es una realidad de la economía ecuatoriana. Si el Ecuador está importando más de lo que exporta, si es que el Ecuador está comprando más cosas de las que vende, es obvio que va a tener menos dólares en su economía.
Pero y entonces eso es lo que se está produciendo y eso es lo que está produciendo en el Ecuador. O sea, los dólares que han salido salieron entonces por el intercambio comercial. Hay dos razones. No porque los bancos estén sacando plata para proteger sus intereses, como dijo el ministro Borja. No tiene ningún sentido esa declaración. ¿Por qué Jorge? no tiene sentido? Porque la banca no va a proteger su propio interés restringiendo las actividades si es que la actividad económica es prometedora. La banca lo que tiene es que cuidar los intereses de los depositantes. Los depositantes vienen y confían en la banca. Y cuando la banca comete errores prestando mal, los depositantes no le perdonan. Entonces, en un país que no tiene emisor de moneda, que tiene una moneda prestada como es el dólar, los bancos tienen que hacer a la vez también de Banco Central. Igual que el Banco Central deposita sus reservas en el exterior, los bancos privados hacen exactamente lo mismo. Y cuando los depositantes le piden que les devuelvan sus depósitos, se recurren a esos depósitos en el exterior para poder pagarles a los depositantes. Pero entonces, ¿sí es verdad que han salido 1.200 millones de dólares hacia Panamá? No, Usted tampoco. dice que para proteger los intereses de la gente, de los depositantes. Jorge, la banca tiene en el exterior, a disposición del país, para utilizarlo en el momento que sea necesario, casi 3.400 millones de dólares. Y en los primeros meses de este año que han caído los depósitos, la banca ha estado trayendo esos recursos para precisamente reembolsarles a los depositantes o para pagar las importaciones hechas por las empresas ecuatorianas. Esto es producto del juego normal de las reglas de una política económica que está desbalanceada. En ese sentido, Jorge, hay que agradecer que tenemos recursos nosotros a la disposición del sistema financiero. Porque si eso hubiera hecho simultáneamente el gobierno con las cuentas públicas, nosotros no estaríamos tan preocupados y tan agobiados por las secuelas de la crisis internacional. Crisis que vienen oleadas, Jorge. Se inició en los Estados Unidos, los europeos decían, no, esto es de los Estados Unidos, no nos va a pasar nada. Se contagió Europa. Los japoneses decían, no, a nosotros no nos va a pasar nada. Se contagió Japón. Los países emergentes, hace un año en la reunión del BID decíamos, y especialmente los latinoamericanos, hemos trabajado muy bien y a nosotros no nos va a pasar nada. Ayer una declaración del presidente del BID dice, América Latina está en problemas, este año ya no va a crecer. Brasil tiene una tasa esperada de decrecimiento en el año 2009, Rusia tiene una crisis, India ya está con problemas y China va a crecer a la mitad de lo que creció en el año 2008. Los siguientes en la lista somos nosotros. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Que vamos a tener mayores problemas de desempleo, va a haber menos trabajo en el Ecuador porque vamos a poder vender menos. Cada vez los países compran menos. Si usted ve las estadísticas mundiales, Jorge, de lo que ha pasado el primer mes del año 2009, Japón vendió en el primer mes del año 2009 36% menos de lo que vendió en enero del 2008. 36%. Corea del Sur vendió 32% menos de lo que vendió en el 2008. ¿Y el Ecuador? Y el Ecuador, no tengo todavía cifras. Es que el Ecuador no ofrece cifras oportunas. Nosotros sabemos lo que ocurre en desempleo en los Estados Unidos. En el mes de enero despidieron a 660.000 personas. Acaban de darnos la información de España que en el mes de febrero despidieron a 140.000 personas. Y el INEC nos dice que no nos puede dar la información de desempleo, que nos van a dar a fines del mes de marzo. ¿Cómo podemos monitorear una economía en crisis si nosotros no tenemos información económica oportuna? El Estado ecuatoriano tiene que cumplir con su responsabilidad de informar, de transparentar las cosas. Si en el año 2009 el Ecuador no crece, sería un resultado extraordinario. No crecer. Si nos quedamos simplemente tas con tas, en cero, sería un resultado extraordinario. Claro, Jorge. O sea, la meta es no decrecer, que no se contraiga la economía. Claro, no hay inversión pública porque no hay recursos públicos. No hay inversión privada porque no hay posibilidad realmente de generar negocios, porque no hay una sola política económica de fomento a la producción. O sea, no una hay. vez más, el gobierno del presidente Correa se equivocó al manejar la economía, al gastarse 31.000 millones de dólares en 2 años. Pero lo advertimos en el año 2006 mismo, a fines del 2006 y principios del 2007. Jorge, el aumento del gasto público se refleja en el sector externo de la economía. En el año 2006, la balanza comercial no petrolera era positiva en 2.500 millones. El gobierno de Palacio. Cuando concluye el gobierno de Palacio. En el año 2007, la balanza comercial es negativa en 4.000 millones y en el año 2008 es en 7.500 millones. ¿Por qué? Porque gastamos de una manera absolutamente desproporcionada. Porque se creía, y creo que equivocadamente,
que todos los recursos abundantes que nos estaba ofreciendo la economía mundial con ese precio exuberante del petróleo y de los otros productos, iba a mantenerse para siempre. Para el infinito. Claro, se hablaba de que el petróleo iba a llegar a $200. Claro. Los expertos decían, no, va a caer a 50. Y se olvidaron de que los ciclos económicos son una realidad desde la época de Cristo. Entonces, Jorge, hoy día nos encontramos desprotegidos. No tenemos cómo jugar con el tipo de cambio, porque nosotros estamos dolarizados. Los países que tienen tipo de cambio están devaluando las monedas y en ese sentido están abaratando sus productos. ¿Y eso le convendría al Ecuador desdolarizar para devaluar y abaratar sus productos? No, Jorge. Pero entonces lo que tiene que hacer el gobierno es buscar mecanismos de promoción de la inversión, facilitando la inversión y creando estatutos que hagan más barata la producción nacional. ¿No lo está haciendo? No lo está haciendo. No tenemos un solo programa de promoción de producción. No hay uno solo. Alguien que me pueda decir, por ejemplo, que estemos promoviendo el ingreso de capitales privados. No hay un solo mecanismo. Y eso hay que hacerlo, Jorge, en las crisis. Hay una parte de los programas económicos que lo que tratan es de corregir los desbalances, este déficit fiscal, este déficit externo y todo. Pero tiene que tener otra parte que construya oportunidades, porque si no lo único que vamos a tener nosotros es desempleo puro y simple, de crecimiento puro y simple. Ahora, el ministro Diego Borja dijo, el gobierno prepara una serie de medidas para frenar la fuga de capitales. La única manera es confianza, Jorge. ¿No medidas restrictivas? ¿No impuestos a la salida de capitales más altos? No saca nada usted, Jorge, si usted no corrige las causas. Es como, y aquí está un doctor, aquí hay un médico que le va a entrevistar a usted luego. Cuando el médico le dice... el doctor Leonardo Viteri. Claro, cuando el médico le da a usted una aspirina para resolverle un problema, para que le baje la temperatura. Sí, a lo mejor con la aspirina le baja la temperatura, pero no le resuelve el problema de la infección que tiene adentro. Lo que tiene es que verle cuál es la causa de la temperatura que usted tiene para realmente atacarle a esa causa y resolver el problema. Entonces, no se trata de poner barreras al movimiento de capitales para resolver el problema, sino de entrar en las causas que motivan que las personas se sientan preocupadas, que las empresas no puedan hacer los negocios, resolver esos problemas. Y usted no va a tener fuga de capitales, va a tener ingreso de capitales, Jorge. A manera de ejemplo, en lugar de decir, oigan, yo voy a impedir la salida de capitales, ¿por qué no dice el Estado ecuatoriano que da algún tipo de beneficio tributario a aquellos que traigan capitales del exterior? En vez de penalizar la salida, premiar la entrada. Premio la entrada. A ver, señores, a todos los empresarios que quieran invertir en el Ecuador, nosotros no solo que no les vamos a cobrar impuesto a la renta sobre lo que paguen de impuestos de intereses al exterior, sino que les vamos a dar algún tipo de beneficio adicional. ¿Por qué no nos ponemos positivos? Y vamos a ver cómo se da por lo menos nos vamos a poner a pensar, oye, ¿qué hacemos con este beneficio que nos está ofreciendo el Estado ecuatoriano? ¿Cómo aprovechamos este beneficio? En lugar de estar pensando, oye, ¿cómo escapo a este control tributario para no sacar los dólares? ¿Y la gente está sacando los dólares a pesar del control tributario, a pesar del 1%? Es que, Jorge, usted tiene dos razones para trabajar en una dirección. La una es real, cuando tiene desbalances, cuando hay un déficit, eso quiere decir que hay un problema real en la economía. Y la otra emocional, cuando usted percibe que tiene peligro. Y la gente actualmente percibe que tiene peligro. Si a usted no le dicen que esa declaración me parece que es una imprudencia. La de Diego Borja. Pero por supuesto, ¿cómo puede hablar de que se ha debilitado la dolarización? Uno tiene que hablar en positivo. Como gobierno estamos haciendo esto y vamos a buscar estas cosas. Tiene la responsabilidad de cuidar que el ambiente sea positivo. Si el presidente de la República, los delegados de la banca en la reunión lo que les pidió es que generen confianza. ¿Y esa declaración qué genera? Confianza. ¿Desconfianza? Léala otra vez, Jorge, a ver si a usted le genera confianza. No, me pone nervioso. Entonces, si le pone nervioso, Jorge, y eso que no tengo ningún capital que defender. ¿No es cierto? Claro que tiene un capital para defender. Sus hijos. Su familia, Jorge. Bueno, me refería a un capital ¿Y qué mejor capital que ese humano? Que tengan oportunidades de trabajo. Claro. Nosotros queremos tener, ¿no es cierto? Creo que dije mal cuando dije que no tengo un capital. Claro. Hay que defender el futuro de nuestros hijos. Y nuestra familia, y por eso estamos aquí, Jorge. En confianza, una economía que crezca, una economía que sea garantía de trabajo, de prosperidad, de progreso, de oportunidades, que es lo que no está ocurriendo exactamente. Pero claro, Jorge, fíjese cuando uno ve las cifras internacionales de la crisis. Le conmueven. En Estados Unidos han despedido en el último año a 3,5 millones de trabajadores. Toda la población en edad de trabajar del Ecuador está desocupada en los Estados Unidos, en un año. ¿Se da cuenta el tamaño, Jorge? El tamaño del problema. El equivalente a toda la economía ecuatoriana en un solo año. 600,000 trabajadores se van a la calle cada mes.
En el Ecuador estamos perdiendo empleo. No sabemos, no tenemos la cifra. El INEC no nos da la información. Creo que cometen un error de bulto, el no dar la información. No, la economía va a seguir siendo la misma con información o sin información. Es tapar el sol con un dedo. Exactamente, Jorge. Exactamente. Entonces, aquí estamos para trabajar todos, hacer de esta sociedad una sociedad mucho más encantadora, mucho más equitativa y todo. Debemos aunarnos de esfuerzo. Nuestros enemigos están afuera, Jorge, no aquí adentro. Y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por unirnos. Y esas declaraciones lamentablemente van en la dirección contraria. Gracias, economista Pachano, por haber estado aquí, como siempre, muy interesante y muy conocedor su análisis. 7 de la mañana con 28.